Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan, ya sea en este minuto por el Zoom o quienes nos van a ver más adelante en la grabación. Estamos en un ciclo de Derecho de Consumidor que hemos organizado para ser partícipes como Instituto de Derecho de Consumo, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad del Desarrollo, para ser parte de los diálogos que se van a formar dentro de esta nueva experiencia constituyente. La idea es recoger precisamente el conocimiento y la experiencia de las personas que más saben de estos temas para efectos de generar este debate y poder conversar de los temas de consumidores que se van a instalar ahora pronto en la agenda constitucional. Les damos gracias entonces a las asociaciones de consumidores que acogieron nuestro llamado, pese al poco tiempo que tuvimos para organizar esta instancia. Nos pareció relevante también en una especie de conmemoración del Día del Consumidor, que fue la semana pasada, comenzar con las asociaciones de consumidores, que aprovecho de saludar de manos de Hernán Calderón, de CONADECUS, Estefan Larena, de ODECUS, y Pablo Rodríguez, de FOJUC, para efectos de tener esta primera conversa, este primer diálogo que puede aproximarnos a entender cuál es la importancia, ¿cierto?, de las asociaciones de consumidores. Aprovecho también de presentarles a la moderadora de este evento, la profesora Erika Isler, quien va a realizar las preguntas para nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Francisca por esta invitación a moderar. Tal como indicaba Francisca, esta es una actividad que se integra de 4 sesiones. La primera, hoy día la casa es la Universidad Alberto Hurtado, así que estamos muy contentos como Instituto Chileno de Derecho de Consumo de poder contribuir a la reflexión en torno a la eventual constitucionalización del derecho de consumo. Y en ese sentido, tal como también se indicó, quisiéramos el día de hoy recoger la experiencia de, tres asociaciones de consumidores muy importantes y que nos den su opinión acerca de la posible incorporación de la protección del consumidor en la Constitución y de qué forma. Para lo anterior, tal como se indicó, ¿verdad?, se van a realizar algunas preguntas a nuestros 3 expositores, Hernán Calderón de CONADECUS, Estefan Larenas de ODECU y Pablo Rodríguez de FOJUC. Bien, vamos a partir con la primera pregunta, y la primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué las asociaciones de consumidores deberían estar reconocidas en la Constitución? Bien, vamos a partir entonces primero con Hernán Calderón, por favor. Bueno, saludarlos a todos nuevamente, que estamos ahora al aire. Bueno, me parece que es vital para que haya un sistema de protección a los consumidores que estén reconocidas en la Constitución las asociaciones de consumidores y el Estado que tenga la obligación de poder fortalecer el movimiento consumidores, porque es parte importante de este sistema integrado que puede existir y que existe hoy día, donde la primacía no puede estar en un lado y tampoco una desprotección en el otro, porque claramente el movimiento de consumidores en el mundo, la protección de los consumidores no nace de las iniciativas del Estado, sino que nace de los propios consumidores. Así se vio también en Chile, por allá de principios de siglo, también se vio en Estados Unidos, los movimientos de consumidores. No partió el movimiento de consumidores cuando lo declara el presidente John Kennedy el 15 de marzo del año 62, sino que ya venía desde los años 40, que venía ya el movimiento de consumidores norteamericano, y asimismo también en Europa, que se fue plegando a este movimiento. En consecuencia, el movimiento, las asociaciones de consumidores y la representación de la sociedad civil fue la que ha impulsado los cambios y la protección de los consumidores en el mundo, que después se ha
considerado también una parte del derecho privado, derecho civil, que se ha incorporado con una especialidad en la protección de los consumidores, pero eso no es desacoplado con la participación de la sociedad civil y la necesidad que tiene el ciudadano de defenderse ante los abusos que puede tener el mercado y también el Estado, porque aquí el abuso puede venir de los privados, de una economía de mercado, pero también puede venir del Estado mismo. Y en consecuencia, la participación de las asociaciones de consumidores es fundamental para tener el equilibrio y la objetividad de que cuando hay que enfrentar a una empresa, la organización de consumidores lo haga enfrentándolo, pero cuando también lo haga el Estado, también lo enfrente. Y en estas consecuencias, por eso creen, desde el punto de vista de la sociedad civil, es tan relevante el fortalecimiento de las asociaciones, el reconocimiento a través de la consagración en la Constitución del desarrollo de las organizaciones y el deber del Estado de aportar para su fortalecimiento y expansión de la participación de las asociaciones de consumidores. Porque claramente uno puede hoy día decir, quiero tener un Estado protector, pero el Estado protector queda condicionado a los ciclos políticos, a las ideas políticas, ideológicas que puede tener cada administración del Estado, y en consecuencia las asociaciones de consumidores al final representan a toda la ciudadanía sin ideología, sin principios religiosos, los acoge a todos, y por lo tanto creo que las asociaciones de consumidores pues tienen que estar reconocidas en la Constitución para poder que sigan desarrollándose y tengan un rol fundamental en la protección de los consumidores, que es un poco lo que está faltando en nuestro país. En nuestro país, las asociaciones de consumidores vinieron a ser reconocidas recién el año 2004. Anteriormente no existían para el Estado y por lo tanto son de una data muy corta, pero tampoco han tenido ninguna medida de ningún gobierno a partir del 2004 que tenga medidas concretas de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. Creo que si estuvieran en la Constitución implicaría también una obligación del Estado de poder mejorar el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores. Eso sería, por lo menos, por lo que yo creo. Muchísimas gracias, Hernán. Nos gustaría a continuación conocer la opinión de Stefan Larenas. Ahora, gracias por la invitación. A ver, lo primero es que consagrar el derecho de los consumidores en la nueva Constitución. O sea, digamos que... ¿Perdón? Pedimos no. Por favor que los demás asistentes apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Pensaba que se dirigían a mí, por eso que... Pero que consagrar el derecho de los consumidores. O sea, ese me parece que es la convocatoria de ahora. Y obviamente que el derecho del consumidor, en la medida que es una relación asimétrica, como ya ustedes lo conocen, más vale no redundar en eso. Luego hay mecanismos para fortalecer su protección. Uno de ellos es las asociaciones de consumidores, lo otro el Poder Legislativo y la regulación, y también el Estado a través del CERNAC, en este caso en Chile. Por lo tanto, lo primero, o sea, dicho eso, yo comparto con lo que dice Hernán, o sea, es decir, si nosotros vamos a tener consagrado el derecho al consumidor, es evidente que los mecanismos o las instituciones tienen que ser fortalecidas. En el caso de las asociaciones, como bien dice Hernán, tienen un ámbito, digamos, o sea, representan a la ciudadanía, representan a la persona consumidora
Por lo tanto, eso le da un ámbito de trabajo, por así decirlo, o de trabajo, es más amplio que el sentido estricto que hemos visto en la protección del consumidor hasta este minuto. Ahora estamos hablando de derechos humanos y derechos sociales. Estamos hablando de algo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud, con el medio ambiente, es decir, no solamente la relación económica. Y ahí hay preguntas que después podemos hablar a propósito de dónde va a quedar el Cernac o no, como lo decía Francisca en su correo. Entonces, es evidente, nosotros hemos, desde 2004, como dice, o sea, aquí se ha avanzado muy poco, pero se ha avanzado. ¿Cuánto? El 97 fue la primera, ni siquiera nombrada, existirán las asociaciones, ¿no? En 2004 se fortalecen a partir de la legitimación activa y luego con las reformas sucesivas tenemos un carácter ¿cómo se llama? Somos de instituciones públicas, por así decirlo, es decir, de interés público. Y esa asociación de interés público, obviamente que una asociación de interés público tiene que tener el Estado por sí mismo, ya sea el Cernac, ya sea superintendencia, no puede proteger a todas las personas, no puede proteger a todas las personas consumidoras, ya que nombraba algunos casos internacionales, el caso conocido, que seguramente que Francisca y Erika lo conocen, el caso de Inglaterra, hasta Public Citizen, que Public Citizen abarca un montón de cuestiones relacionadas con los derechos humanos, sociales y los derechos del consumidor. Es decir, existen un abanico de organizaciones de interés público que son hoy día las que fortalecen la protección del consumidor. Termino diciendo, lo primero es el fortalecimiento del derecho del consumidor y cuáles son los mecanismos que para eso existen. Hay el Estado y las asociaciones. Sin asociaciones de consumidores no hay protección del consumidor. Eso está evidenciado no solamente en Chile, sino que en la experiencia internacional. Eso. Muchísimas gracias, Stefan. A continuación le vamos a pedir su opinión a Pablo Rodríguez. Bueno, primero que todo agradezco a Francisca, a Erika por la invitación y también orgulloso de estar de al lado de Hernán y Stefan, que son personas que para mí son, digamos, la historia viva de lo que ha sido el movimiento de consumidores y consumidoras acá en Chile, así que agradezco esa oportunidad y apoyarme en lo que dicen. Yo creo que como tercera persona que da la opinión, me tomo mucho tanto de lo que dice Hernán, de lo que dice Stefan respecto a las necesidades que hay en torno a, primero, consagrar constitucionalmente la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras y sobre la base de eso empezar a hablar del reconocimiento constitucional de las asociaciones de consumidores y consumidoras. Pero en realidad para mí es bien relevante ver desde dónde nos estamos situando para hablar de esta protección, ya porque entendemos que en un primer tiempo, que a partir del año 85 con las directrices, entendimos que los reconocimientos constitucionales tenían que ser un catálogo de derechos expresos, porque fundamentalmente veníamos saliendo tanto en América Latina como en otros países de regímenes dictatoriales, autoritarios, donde era necesario establecer un catálogo de derechos para que a nadie le quedara duda de que estos derechos le asistían a las personas. Ya, pero hoy en día el mundo ha cambiado, las democracias han cambiado, y por ejemplo yo me tomo de la iniciativa de norma constitucional que propuso el convencional Arbó en su momento, que para mí no entendía, por ejemplo, lo que era la protección al consumidor, porque volvía a esta lógica de los 90, que era básicamente generar un catálogo de derechos. Yo creo que hoy día la constitucionalización del derecho del consumidor y por consecuencia de las asociaciones de consumidores y consumidoras tiene que ir a entender que hoy en día, por ejemplo, este tema es un principio del régimen económico constitucional, por ejemplo, tiene que estar dentro de las bases económicas del Estado, y por ende, dentro de estas bases económicas, en cómo se desarrolla, en cómo se perfecciona y se fortalece, las asociaciones de consumidores y consumidoras sin duda son un factor relevante, porque como bien decía Stefan y también decía Hernán, las asociaciones somos entes autónomos, entes que no dependemos de presiones políticas y que por ende también podemos tener una representación mayor respecto a lo que nosotros estamos
difundiendo, lo que estamos representando, lo que estamos promoviendo. Y así, por ejemplo, vemos experiencias comparadas en el derecho europeo, en varios países. Vemos Holanda, vemos Francia, donde finalmente las asociaciones de consumidores y consumidoras toman un rol protagónico respecto a determinadas funciones que al Estado le asisten, y el Estado toma otras que como Estado uno debería decir debe cumplir, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, todo lo que es la educación, todo lo que es la investigación en torno a calidad del producto, a seguridad de los productos, lo hacen asociaciones de consumidores y consumidoras, y el Estado se preocupa fundamentalmente en crear políticas públicas, en crear un organismo público en que tienda a fortalecer otro tipo de derechos, a resguardar el libre mercado, etcétera. Entonces, yo creo que en este sentido las asociaciones deberían estar reconocidas, porque sin lugar a duda hoy día se han transformado en un actor relevante dentro de lo que es el régimen económico de todos los países. O sea, no es indiferente que una asociación sea más fortalecida o menos fortalecida, porque sin lugar a duda, ya que en Chile se ha visto que las asociaciones de consumidores y consumidoras han sido protagonistas fundamentales, sobre todo en estos grandes escándalos que han sucedido en torno a abusos y infracción a la libre competencia, y donde se ha logrado también poner énfasis no solamente en multar y digamos, en reparar este daño anticompetitivo que se realizó, sino que también en entender que la libre competencia tiene un factor fundamental, que es la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras. Por lo mismo, yo creo que sin lugar a dudas hoy día podemos avanzar a entender que la protección de los derechos del consumidor y consumidora no solamente la asista al Estado, también la asista a la sociedad civil organizada, y en este caso a las asociaciones de consumidores y consumidoras, que sin lugar a dudas son un actor fundamental para este tipo de función que se debe cumplir. Muchísimas gracias, Pablo. Yo he tomado varias notas, ¿cierto? Aprendemos mucho de la experiencia de ustedes. Y a continuación, la segunda pregunta va a ser formulada por la profesora Francisca Barrientos. Muchas gracias. Efectivamente, estamos tomando nota y aprendiendo mucho de ustedes. Es interesante cómo marcan el énfasis en la necesidad que existe de reconocimiento constitucional de ustedes, de las asociaciones de consumidores, y marcar el punto también que el texto constitucional propuesto anterior no lo tenía, ¿no? Tenía solo una nota respecto de un ente estatal, no hacía mención a CERNAC, y un catálogo de derechos de los consumidores más de un lado, ¿cierto? Como se catalogó y lo dijo muy bien Pablo, de 90, ¿cierto? Que enfatizaba en aspectos económicos, y también lo dijo Estefan y muy claro también Hernán, ¿no? No desde el lado de los derechos sociales. Por mi parte, yo quería conversar con ustedes sobre ya asentada la idea que ustedes, las asociaciones de consumidores, deben estar reconocidas en el texto constitucional. ¿Cómo? ¿Bajo qué principios? ¿Qué cosa debería regularse desde el punto de vista de las asociaciones de consumidores? El número de personas, la transparencia, porque sabemos, y me parece que es muy bueno conversarlo, sobre todo en este tipo de diálogos académicos, los temas relacionados con la transparencia. Tienen que haber algunas gestiones exclusivas, también podemos conversar del rol de las asociaciones consumidores versus CERNAC, también como acompañando la labor del ente estatal de protección a los consumidores. Es una pregunta amplia. Seguimos en el orden propuesto entonces, si les parece, partiendo por Hernán, para que conversemos sobre este tema. Está silenciado, Hernán. Yo creo que en el referente a lo que tenemos que hacer para adelante, yo creo que, como lo mencionó Francisca, efectivamente en el texto propuesto de nueva constitución no se mencionó a las asociaciones de consumidores, y eso tiene un sentido. Tiene un sentido claro. Yo digo de que aquí hay principios ideológicos que están llevando a que dos sectores que han administrado el país, tienen posiciones diferentes, y en esos dos sectores no existen las asociaciones de consumidores dentro de sus esquemas
de protectores de los derechos de los consumidores. Y creo que es un tema de diferencias ideológicas lo que ha llevado a que un sector que probablemente fue el que predominó en la redacción de la nueva constitución que fue rechazada, en donde simplemente se hace más Estado y creen que la primacía y la hegemonía de la protección de los consumidores debe estar en el Estado. Y el otro sector que también piensa de que a lo mejor los privados tienen mejor comportamiento en recepcionar los reclamos de los consumidores, de resolverlo, y que las regulaciones tienen que ser voluntarias, no tienen que, o autorregulación, y por lo tanto, pero ninguno de estos dos sectores está pensando en fortalecer a las asociaciones de consumidores. Lo hemos visto en el tiempo. Las asociaciones de consumidores han sufrido más regulaciones que las hace, por su característica y debilidad que tienen, es imposible que puedan cumplir las regulaciones del último instructivo que se dictó, que fue de verdad una discusión bastante dura. Se logró mitigar en algo, pero no fue suficiente, y hoy día tenemos una regulación que, para ponerlo en el contexto, la regulación que tienen hoy día las asociaciones de consumidores no la tiene ni siquiera una empresa, ni una sociedad anónima. Es más que eso. Está bien que las asociaciones de consumidores seamos transparentes, tengamos normas contables que sean verificables, que tengamos fiscalizaciones, pero no le puedo exigir más de lo que puede cumplir una asociación de consumidores. Y hoy día nos encontramos en esa situación. Creo que esto es simplemente porque de uno u otro lado, ninguno de los dos sectores que están enfrentados en temas y más en que nada ideológico, no le gustan las asociaciones de consumidores, no tienen simpatía por ellas. Han habido propuestas en que prácticamente si se hubieran aprobado esas propuestas, las asociaciones de consumidores tendrían que haber desaparecido. Y estoy hablando específicamente de la ley de fortalecimiento del CERNAC. La ley de fortalecimiento del CERNAC, lo único que, si se hubiera aprobado tal como se pensó en un principio y se presentó, las asociaciones de consumidores tendrían que haberse disuelto. No tenía sentido. Todo era Estado. Bueno, para el otro lado también pasa un poco porque se deja hacer. Y no tenemos atribuciones, no se le dan atribuciones para poder regular los mercados, nada, y se deja todo a la voluntariedad. Entonces, creo de que este principio, que las asociaciones de consumidores hoy día estamos enfrentados a una situación, principalmente creo que hay excepciones, pero ha sido la suerte del tiempo o porque había una mirada distinta de algunas asociaciones como las que estamos presentes aquí. Pero la gran mayoría, nosotros tres que estamos aquí, somos una excepción. Somos la excepción probablemente. Las demás no tienen la misma particularidad porque a lo mejor hemos sido más proactivos en algunas cosas que nos ha permitido subsistir. Nada más que eso. Pero no es porque el Estado haya colaborado en nuestro fortalecimiento. No, el Estado no ha colaborado en nuestro fortalecimiento. El Estado, además, los pocos recursos que tiene las asociaciones para fortalecerse, las usa para que el trabajo que no puede hacer la entidad pública se la hagan las asociaciones. Y estoy hablando derechamente, esto de dejar que las asociaciones representen a los consumidores en los juzgados de policía local, como ahora le dicen que para que hayan representación, pero se sacan los recursos de las propias asociaciones para atender los reclamos que no puede atender el propio CERNAC. Estamos en una situación de ese tipo. Por eso creo de que hay que tomar el caso en profundidad. Queremos que las asociaciones, y hay que emplazar a los gobiernos si quieren que las asociaciones de consumidores quieran seguir existiendo y puedan llevar casos como los que se han llevado. Primera demanda colectiva fue contra una institución del Estado. El propio organismo público se hizo parte en la última semana del juicio ante la Corte Suprema, cuando ya estaba resuelto. 9 años litigando solo. Casos como en los que se ha presentado como fusiones, como consultas al Tribunal de Libre Competencia, el caso del GAS, el caso de la TAM,
fueron hechos por asociaciones de consumidores. Ni siquiera lo hizo la propia Fiscalía, que tenemos otro problema. Yo valoro lo que dice Pablo, el tema de la libre competencia. Pero en la protección de los consumidores, y esto lo hemos ganado a costa de ir a los tribunales, que las asociaciones de consumidores tengamos legitimidad para litigar o consultar en un tribunal de libre competencia, cosa que el Tribunal de Libre Competencia siempre se ha opuesto. Hemos terminado que la Corte Suprema ha tenido que fallar si tenemos legitimación o no tenemos legitimación. Bueno, yo creo que el tema de las asociaciones de consumidores, yo creo que aquí los organismos del Estado tienen que definir qué tipo de modelo de protección al consumidor queremos. Porque hoy día está encontrado. Probablemente todos los gobiernos están ingresando proyectos de ley, de modificaciones, porque parece que trae popularidad modificar la ley del consumidor, y todos lo hacen, pero son cosas parciales. Ninguno llega a los puntos esenciales que tenemos. Una ley llena de parches, una ley que está parchada, que si nosotros, yo lo que he propuesto, y algunos también, Francisca, hemos dicho, a lo mejor lo que necesitamos es hacer un código del consumo. El código, probablemente eso despejaría un montón de interpretaciones que tiene la ley hoy día, que tiene incoherencia y que lleva a una litigación excesiva de repente por interpretaciones. Esto es lo que tenemos que resolver, esto es lo primordial. Y si está consagrado en la Constitución los derechos de los consumidores, podemos también tener la posibilidad de que esta ley del consumidor no sea, como hoy día, una ley de segunda jerarquía, porque tenemos la ley supletoria todavía, a pesar del artículo 2 ter. Pero el artículo 2 ter es tan breve que al final deja para la discusión nomás. Y yo creo que hay que profundizarlo para poder establecerlo, cuál es el principio pro consumidor en profundidad. Esto debiera estar en una constitución para que quede claramente establecido. Eso es lo que yo creo que, para ver si respondí o no. Gracias, Hernán. Bueno, son varios temas y después los volvemos a conversar. Yo creo que Erika ahí también comparte la misma opinión respecto al principio pro consumidor, que lo ha estudiado con tanta profundidad. Estefan, tus opiniones, por favor. Sí, la pregunta era sobre la transparencia de las ¿Qué organizaciones, cosas deberían estar reguladas en la Constitución? regulada la regulación. Nombradas de las asociaciones de consumidores, como por ejemplo, si te parece o no conveniente temas de transparencia, relación con el CERNAC, etcétera. Bueno, a ver, es evidente que cualquier organización, en este caso de interés público, debiese estar regulada, en este caso, por el Estado. Eso es como de perogrullo. Sin embargo, y ahí puedo tomar algunas de las cosas que dice Hernán, en términos de que ha habido un sesgo fuertemente ideológico para ponerle camisa de fuerza. Camisa de fuerza que se va a través de un decreto, de una resolución exenta, que hoy en la práctica ha significado que hay algunas asociaciones que hayan tenido que cerrar la puerta. Por lo tanto, aquí hay un tema que es evidente, que cuando uno tiene la ley le da la legitimidad activa, es evidente que uno tiene que informar, y en este caso informar sobre, y además porque permanece sin fines de lucro, tiene que informar, en este caso, al supervisor, al Estado, a la Dirección de Acciones Gremiales, bla, 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 bla. No voy a entrar en los detalles de las cosas que exigen, pero dije que la conclusión de esto es que hay algunas que han tenido que cerrar la puerta porque simplemente no pueden llevar adelante lo que se exige. Es decir, cuando uno es una asociación gremial, así homologada o no, está dentro de, igual como no sé, la NFP, la SOFOFA, digamos que hay una diferencia sustantiva entre la SOFOFA y nosotros.
Entonces, los que estamos aquí somos los sobrevivientes. Somos sobrevivientes de la resolución exenta, que dicho sea de paso, más allá que yo pueda tener, de verdad, en general nosotros no estamos por tener, digamos, esta discusión ideológica o política, pero este es evidente, fue evidente, o sea, no hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle, que fue así. Le soplaron el oído al ministro Valente y el ministro Valente dejó eso en la carpeta y que después pasó a ser una resolución exenta y bueno, y nosotros hemos tenido que podarla, a pesar de que no ha sido demasiado exitoso la poda, pero al final ahí está. Entonces, es evidente que hay que ser regulado. Es evidente que hay que transparentar todo. Porque en esto vinculo simplemente algo que también preguntaste, Francisca, es cómo se deberían constituir. Porque nosotros estamos en transparencia en términos de lo que es los ingresos y cómo nosotros simplemente seguimos siendo sin fines de lucro y las costas de los juicios están para pagarle a los profesionales. Y punto. ¿No es cierto? Ahora bien, tú también mencionaste cómo era la Constitución. Y la Constitución de las organizaciones está relacionada, valga, con la Constitución que permite la libertad de asociación. Y la libertad de asociación, obviamente, si yo, junto a vecinos, me junto con un montón de personas y copio los estatutos que están en la web de CERNAC, y soy una asociación de consumidores, se junto los miembros que me exige la ley. Sin embargo, donde empieza el problema está en la legitimidad activa. Ahí es donde empieza el problema. Y no es aquí, porque sería políticamente muy incorrecto quitarle la legitimidad activa a todos los que son asociaciones de consumidores, pero debiera tener algún nivel ¿cómo se llama?, de piso, de filtración, porque de lo contrario, lo que se hace es casi, y yo aquí me juego y yo asumo lo que voy a decir, una asociación ilícita en algunas ocasiones. Porque hay asociaciones que se juntan para sumarse a los juicios solamente sin aportar nada y pasar el sombrero, porque esto es evidente, o sea, no hay mucho que darle vuelta a esto. Entonces, aquí es evidente, la fiscalización razonable y racional, eso por una parte, y esa fiscalización razonable a los que desde cero hemos construido la Asociación de Consumidores aquí presente, no se nos caiga todo encima. Simplemente esa misma fiscalización debiese existir para las asociaciones que se juntan para pasar el sombrero o simplemente son fantasmas. Y eso el Estado simplemente hasta el día de hoy se lava las manos. Es decir, y eso lo que va a hacer es que nos va a salpicar a todos los sobrevivientes aquí presentes en el día que esto estalle y sea algo de conocimiento público, porque ya pasaban otras latitudes no muy lejanas, en el caso de una demanda contra el Citi en Argentina, que salpicó a todo el mundo, o sea, es decir, las asociaciones de consumidores se juntan solamente para ganar plata. Entonces, aquí la fiscalización está bien, pero por favor, es como, digamos, pegarle al que va puntero, ¿no? Alguien va a ser campeón, entonces hay que pegarle. ¿Me entiendes? No, aquí hay una cosa que tiene que ser absolutamente compartida, la fiscalización, y donde el Estado, hasta el día de hoy, se ha lavado las manos. Gracias, Esteban. Muy interesante los énfasis también que promueven. Entiendo que están ustedes de acuerdo con Hernán en términos de regular algunos principios claves y muy polémicos, ¿no? Que, como por ejemplo la transparencia en la Constitución, en la administración financiera, pero necesitamos un debate técnico en torno a la implicancia de que ustedes sean asociaciones sin fines de lucro y la forma de la fiscalización que tienen hasta el momento, que coincide, ¿no?, el diagnóstico en que ha sido bastante exigente. Pablo, tu mirada respecto a estos temas,
si tienes algún comentario en relación a esto, también relacionado con CERNAC. Bueno, nuevamente me sumo a todo lo que dicen acá mis compañeros consumeristas respecto a lo que es hoy día la regulación, y volviendo como, como digamos, a la premisa o al paraguas que se planteó en un comienzo sobre si deberíamos regular nuestros principios de la Asociación de Consumidores y Consumidoras dentro de la Constitución. Yo creo que sin duda una nueva Constitución debería, primero, avanzar en reconocer al derecho del consumidor como uno de los principios del régimen económico constitucional, y también establecer principios para que toda institución pública o privada que promueva, proteja, eduque, etcétera, sobre estos temas, cumpla ciertos principios. Yo creo que dentro de esos principios deberíamos estar nosotros, porque sin lugar a duda concuerdo que debemos ser instituciones que estemos reguladas, que debamos rendir cuentas, que debamos tener una accountability proactivo frente a la ciudadanía, frente a las instituciones fiscalizadoras, etcétera. Pero yo me quiero detener también en un poco lo que decía Estefan y Hernán respecto a cómo la voluntad ha estado respecto a la regulación y en fortalecer o no la asociación de consumidor y consumidora. Lo digo particularmente porque el inicio de la ley del consumidor del año 97, el artículo 1, había un artículo 1 en su comienzo que establecía expresamente que los derechos del consumidor eran derechos de reconocimiento constitucional. Eso después, durante el debate legislativo de la ley 19.496, se borró justamente por este grupo de personas que tenían intereses donde no existía un reconocimiento constitucional, porque eso implicaba abrir la puerta a establecer instituciones sólidas en torno a esta materia. Y así vemos, por ejemplo, que del año 97, donde ya existía ODECU y CONADECU, al año 2004 recién se regula la existencia de la Asociación de Consumidores, y se regula de una manera muy poco pulcra, de una manera imperfecta, de una manera que básicamente nos tiran al Ministerio de Economía homologándonos a una asociación gremial cuando no la somos, y ahí quedamos en un limbo que nos costó mucho. O sea, hubo muchas instituciones, muchos organismos públicos que nos cerraron la puerta en la cara porque creían que éramos asociaciones gremiales y no nos permitían participar en determinados espacios, acceder a determinados fondos, justamente porque no entendían esta diferencia de asociación de consumidores y asociación gremial. Y recién, ahora, en el año 2016, cuando se empieza a discutir nuevamente el fortalecimiento del CERNAC 2015, ahí recién nuevamente se acuerdan de la asociación de consumidores. Entonces yo creo que ahí el Estado ha estado súper al debe y ausente respecto a nuestro fortalecimiento, a nuestro desarrollo, a nuestro perfeccionamiento, y concuerdo netamente con Estefan que después llega de un momento a otro una sobreregulación en torno a lo que hacemos las asociaciones de consumidores y consumidoras, no entendiendo el contexto en el cual hoy día habitan las asociaciones de consumidores y consumidoras. O sea, yo entiendo esta resolución exenta, las últimas leyes que se han publicado en torno al fortalecimiento de las asociaciones, uno se da cuenta que no entienden mucho lo que está pasando en el movimiento de consumidor y consumidora. ¿Por qué? Porque nunca se han preocupado de fortalecer, de estar ahí. Y por ejemplo, o sea, la Asociación de Consumidores y Consumidoras siempre hemos estado abiertos a la fiscalización, pero ninguna institución nos fiscalizó nunca, ¿ya? Presentábamos como tal cual nos decían y nunca hubo nada. Entonces yo creo que ahí lo que tiene que haber, aparte de principios en la Constitución en torno a cómo nos debemos regir, principios de transparencia, principios de gratuidad, qué sé yo, también tiene que haber un mandato al Estado de hacer su pega en torno a este tema. O sea, tiene que haber una institución que de verdad se preocupe de acompañar, de fiscalizar y de fortalecer a las asociaciones de consumidores y consumidoras, porque el CERNAC no lo hace. El CERNAC hoy día es una institución que su única vinculación directa con las asociaciones de consumidores y consumidoras es el fondo concursable, un fondo que más encima de las últimas reformas se le sacó la administración, o sea, digamos, la Secretaría Ejecutiva del CERNAC, y se le entregó al Ministerio de Economía, ministerio que no tiene idea muchas veces quiénes somos, ¿ya? Y eso es grave en el sentido porque hoy día la institucionalidad que administra o que tiene finalmente la Secretaría Ejecutiva del fondo que fortalece a las asociaciones no conoce a las asociaciones de consumidores. Y eso puede ser un tema bien complejo a la hora que hoy día, por un tema de, digamos, de matemática, y finalmente, yo soy de Concepción, por eso me atrevo a decir esto, de que finalmente, de que Santiago es Chile, no entienden que, por ejemplo, no todas las asociaciones de consumidores y consumidoras promueven litigio, otras promueven educación, otras promueven otros temas que son territoriales, que son locales, que son problemas que afectan a determinados territorios, pero eso no lo entienden. Y finalmente a todas se les mete en el mismo saco de que todas litigan, de que todas hacen lo mismo, y no todas hacen lo mismo. Y por lo cual ahí también hay una deuda súper grande respecto a cómo las vamos a fortalecer, ¿ya? Y cómo vamos a entender de que hoy día las asociaciones, si avanzamos en fortalecerlas,
no solamente en torno a su legitimación, sino también en torno a otras actividades que pueden realizar, ¿ya? Y ahí entonces yo, también contestando lo que me decía Francisco al final, creo que en la nueva Constitución tenemos que dejar claro si nosotros vamos a trabajar en coordinación con una agencia protectora del consumo, vamos a trabajar en contraposición, en complemento, en dos áreas diferentes, porque eso no está claro. Hoy día lo que está pasando lamentablemente es que un CERNAC hiperfortalecido con una ley de presupuestos que crece, está en el mismo plano y peleándolo así, digámoslo así, con esa palabra cruda, en el mismo sitio que una asociación de consumidores que se tiene que mover con un fondo pequeño que le dan, con autogestión, porque recién hace 2 o 3 años se nos permite hacer contratos civiles y mercantiles para lograr nuestros fondos, y que lamentablemente la única fuente de ingreso, digámoslo, más alta que hemos visto, que son los juicios, particularmente los juicios colectivos, ahora más encima lo ponen en tela de juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieren que existamos si el Estado no da incentivos? El Estado nos fortalece y aparte, las únicas fuentes de financiamiento que hoy día las asociaciones pueden optar, las están cortando. Entonces esa es mi pregunta. O sea, para mí sí tiene que haber unos principios dentro de la nueva Constitución, pero por sobre todo tiene que haber un mandato expreso al Estado para que se haga cargo del fortalecimiento y del funcionamiento de estas asociaciones. Muchas gracias, Pablo. Perdonen, les hice la tercera pregunta que habíamos conversado. Erika les va a hacer ahora la segunda para finalizar este coloquio tan dinámico y también con tanta coincidencia, ¿no? Respecto de, primero, reconocer a las asociaciones de consumidores como un ente importante, proveniente de la sociedad civil, distinto de la agente estatal, y segundo, con principios en torno a su regulación, fiscalización, que ustedes los tres coinciden. Erika, entonces te dejo, mil perdones, con la última pregunta, que sería la segunda que habíamos conversado. Muchas gracias, Francisca. Bueno, efectivamente estamos tomando mucha nota acerca de lo que están diciendo y hay mucha coincidencia en general en los tres en torno a, bueno, las diversas opiniones que han manifestado acerca del reconocimiento de los principios, el rol del Estado y el rol de la Asociación de Consumidores. Por último, quisiéramos pedirles, por favor, que reflexionen acerca del siguiente punto y que está directamente vinculado con lo que ustedes acaban de conversar también, que es un poco qué funciones se le otorgan al Estado y qué funciones se le otorgan a la sociedad civil. Entonces la pregunta es la siguiente: a juicio de ustedes, ¿cómo debería ser la relación entre el CERNAC y la Asociación de Consumidores en el marco de la nueva Constitución? Por favor, Hernán, partamos con el mismo orden, por favor. Estás muteado, Hernán. Sí. Mira, la relación del organismo del Estado con las asociaciones de consumidores siempre va a ser una relación no fácil, más con la forma como nosotros lo hemos enfrentado, porque no hemos tenido la política, y como tal como se dijo, una política y una mirada de que es necesario fortalecer a las asociaciones de consumidores y darle también funciones específicas. Yo creo que para que haya una relación con las asociaciones de consumidores, yo tengo que hacer una revisión de cuáles son las funciones esenciales que debe cumplir el organismo del Estado y cuáles son las que tienen que cumplir las asociaciones de consumidores. A mí me parece básico eso, porque hoy día, en el escenario que tenemos, es un escenario de competencia. Lo mismo que hace una asociación lo hace el CERNAC. Cuando estamos muchas veces, tenemos a lo mejor mayores fortalezas en algunas cosas las asociaciones y en otras las tiene el Estado por sí mismo. Pero me parece de que la relación que tiene que haber entre este organismo es ese. Y en segundo lugar, el Estado, el organismo del Estado, tiene que tener una mirada con más altura. Ver de que las asociaciones de consumidores son colaboradoras de la función del Estado. Y en consecuencia eso también hay que relevarlo. Hoy día las asociaciones de consumidores al final se transforman en una molestia para el Estado. No quieren que hayan asociaciones. Y tenemos también de que muchas veces las propias asociaciones suplen las deficiencias que tiene el organismo del Estado.
Eso lo hemos constatado. Las debilidades que tiene el organismo del Estado la van supliendo las organizaciones de consumidores. Por lo tanto, un organismo público que tiene una cantidad infinita de funciones y en la cual las asociaciones tienen que competir con un organismo que tiene un financiamiento del Estado, me parece que es desigual, pero que también tiene que tener la mirada el organismo del Estado de que él tiene que mirarlos como colaboradores y es necesario que para el mismo Estado las organizaciones se fortalezcan. Yo creo que hay, y quiero también referirme un poquito a lo que había conversado anteriormente, yo creo que en la fundación de las asociaciones de consumidores hubo una política perversa, atomizarlas, porque la forma tan simple y tan fácil de formar una asociación de consumidores hizo de que el movimiento al final terminara atomizado, porque es muy fácil constituirse. Segundo, también es muy atractivo para algunos que no quieren hacer organización y relacionarse con los consumidores y la ciudadanía, sino que verlo desde otra mirada más mercantil, más de litigar o hacerse parte en las demandas de las asociaciones. Bueno, eso debiera limitarse el tiempo en que pueden tener la legitimación para iniciar demandas. Yo creo que ahí tenemos que ponerle término a esto, que además tenga que cumplir ciertos requisitos de que efectivamente están haciendo una labor de servicio público y no solamente son un estudio jurídico, porque eso está pasando y por lo tanto tenemos que tomar eso. En tercer lugar, lo que hemos demandado, todos lo hemos demandado en forma permanente. La única manera en que el Estado puede colaborar, una de las maneras que puede el Estado de colaborar para que las asociaciones de consumidores se fortalezcan es tener un financiamiento basal. Eso es fundamental para el crecimiento de las organizaciones. En el modelo español, que es un poco la copia del modelo chileno en principio cuando se hizo la ley, se copió una parte. En España existía un organismo que algunos dicen que no funciona bien, pero que le da el financiamiento a las que están en el Consejo del Consumo. Y aquí podríamos tener una manera de poder fortalecer región, una por región, si tuvieran un financiamiento basal. Pero también tiene que ver con que los fondos de las asociaciones para el fortalecimiento no sean los que tenemos hoy día, porque claramente la relación que hay entre los fondos de las asociaciones de consumidores y el CERNAC, la verdad que el CERNAC crece explosivamente y de las asociaciones se queda ahí en el mínimo. Ese es el problema que tenemos. Pero yo creo que la primera mirada que hay que hacer es cuál es el relacionamiento y cuál es la valorización que tiene el organismo del Estado y los gobiernos de la función de las asociaciones de consumidores. Yo creo que no hay una valorización de la función de las asociaciones de consumidores. Creo que depende la mirada de las autoridades, porque tenemos el problema que aquí no hay autoridades, siempre están en función del gobierno de turno. Y eso también no es bueno. No es bueno. Probablemente uno de los temas que tiene que revisarse es la institucionalidad del CERNAC. ¿Queremos que siga siendo con esta forma? Bueno, vamos a seguir teniendo este mismo CERNAC siempre. O cambiamos la forma de la institucionalidad. Hacemos una revisión de las funciones y hacemos, para optimizar la protección de los consumidores, hacer funciones especiales que tenga derecho el Estado, como lo puede tener en cualquier lugar, y otras que tengan las asociaciones para que se puedan fortalecer. Hay cosas que se pueden traspasar y no hay problema. En otros países pasa eso. Sí, que se traspasan las funciones del Estado, como dijo Pablo, en Francia, en Alemania es mucho más participativo todavía, la función de las asociaciones es relevante, el Estado provee y las asociaciones son las que llevan, digamos, toda la función que debiera haber cumplido el Estado. Entonces, esto hay que ver los modelos y sacar cuál es la mejor modelo para aplicar en Chile. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, tú has tocado un punto muy importante de cuáles son las funciones
que se deben atribuir, ¿cierto?, a tanto a las asociaciones de consumidores como al CERNAC o a la entidad pública. Y en ese contexto, bueno, evidentemente mantenemos la pregunta que es cuál puede ser la relación entre el CERNAC y la asociación de consumidores, pero podríamos agregar, con base a lo que nos ha dicho Hernán, cuál podría ser la opinión en relación a la eventual facultad del CERNAC de poder imponer una multa sin intervención de un tribunal. Entonces dejamos abierta también esa pregunta. A continuación podría quizás exponer Stefan. Después podemos volver a Hernán, si es que Hernán quiere agregar algo más, por supuesto. Sí, ¿quiere hablar Hernán? ¿No? ¿Yo? Si quieres, Stefan, tú primero y después le volvemos a dar la palabra a Hernán. Igual no se le escucha, así que no importa. Sí. Oye, esta es la última pregunta, ¿no? Porque esta es la última de este coloquio, porque había, bueno, cuando se hablaba acá, me surgió algo que está relacionado con una pregunta que ha hecho Francisca, por lo menos en su correo, que cuál va a ser la posición del CERNAC en la nueva Constitución. ¿Será del Ministerio de Economía? ¿Será de Justicia? ¿Me entiendes? Eso está un poco relacionado con la pregunta de Erika, como las asociaciones y su relación con el CERNAC. O sea, a ver, no lo preguntó, pero lo preguntó antes. Igual yo estaría completamente de acuerdo, y además lo hemos visto en otros países, como por ejemplo Brasil, donde el CERNAC o la Procuraduría está dentro del Ministerio de Justicia. Es decir, eso es. Porque aquí, hoy día, hay un evidente, muchas veces, conflicto de intereses cuando se trata de los abusos del Estado. Algo que se mencionó acá, y el Estado comete muchos abusos que aparecen impunes, y hubo una defensoría ciudadana que nadie la conoce, es decir, algo que, es decir, estamos en deuda como país. Ombudsman, no pasó nunca más nada, entonces tenemos una deuda como país, los abusos del Estado. Dicho eso, hay un poco yo haría un breve relato acerca de, por lo menos, cuando yo no estaba en la parte chilena, sino que miraba de afuera, las asociaciones siempre estaban preguntándose qué es lo que iba a hacer el CERNAC, qué es lo que no hacía el CERNAC, y las asociaciones eran como a la sombra del CERNAC, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión llamaba mucho la atención y está relacionada también con lo que lo hemos logrado ahora, aquí presentes, que somos asociaciones autónomas y el CERNAC hace sus cosas y nosotros hacemos la nuestra, más allá que formamos parte de un sistema. Pero es decir, si uno espera que el CERNAC haga las cosas y nos ayude a un, dos, tres cosas, no vamos a ir a ninguna parte. Pero como somos parte de un país y somos parte de un sistema, entonces ahí la pregunta sería, ¿cuál sería la relación? Y hay muchos modelos, pero hay uno que es el más atractivo, que lo mencionó un poco Hernán, que es la externalización de ciertos servicios. Es decir, el Estado inglés se dedica a las cosas macro, a los problemas que tiene que ver con, qué sé yo, la industria química, que tiene que ver con las regulaciones globales. La parte de atención al público, ejemplo, otras cosas más están externalizadas a las asociaciones, pero no externalizada en el sentido de que yo en vez de hacerlo te lo paso a ti, como hoy día hay unas líneas del fondo concursable. No, simplemente las asociaciones van creciendo a partir de lo que es su membresía y de las personas que recurren a ella, más allá de lo segundo que también menciona, de que deberá haber un financiamiento por lo menos basal. Ahora, el CERNAC, como se llame, pero vamos a suponer que el CERNAC está en el Ministerio de Justicia, en el caso ideal, el CERNAC haría lo que hace, es decir, hacer justicia, ¿vale? Es decir, tener un montón de
trabajar con los temas regulatorios y las asociaciones podrían perfectamente hacer alguna otra cosa. Nombro solamente un caso que conozco de cerca. El CERNAC de un país dejó de publicar la revista, que era una revista de test comparativo. La dejó de publicar, pero se la dejó a la Asociación de Consumidores y todo ese recurso que tenía se los traspasó a las organizaciones. Ahora, todo rendición y todo ese tipo de cosas, es decir, va a dejar de meterse en todo y dejar que las asociaciones puedan vivir y obviamente en la convivencia a veces conflictiva, pero así es la vida, o sea, no hay que escandalizarse de eso, porque fíjense que las asociaciones de consumidores siempre han tenido esa cosa en Chile de estar esperando qué es lo que va a hacer el CERNAC, qué es lo que no va a hacer el CERNAC. Y las asociaciones, creo yo, aquí presentes, yo conozco a las dos más o menos, es decir, han surgido y estamos aquí sobreviviendo, entre otras cosas, porque nos preocupamos mucho de lo que, o sea, el CERNAC hace las cosas que tiene que hacer y nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, eso es un punto que creo yo que hay que rescatar. Y bueno, más allá de todas las cosas que se dijeron, yo diría que realmente el Estado, CERNAC o no, dedicarse a los temas regulatorios y las asociaciones tener otro rol, que es el rol de atención a las personas, por ejemplo, las revistas de test comparativo, no sé, todas las cosas que ustedes conocen que hay en otras latitudes. Eso sería. Muchas gracias, Stefan. Ahora quizás Hernán nos podría comentar acerca de esta última parte de la pregunta que surgió de su reflexión, que es la eventual facultad del CERNAC para imponer multas o sancionar. Mira, esta es una cosa que viene de hace bastante tiempo, que fue bastante particular cuando se presentó hace ya el llamado fortalecimiento del CERNAC, que se fue diluyendo en el tiempo y donde muchos hemos manifestado de que una facultad sancionatoria del CERNAC, lo primero que tiene es que por las facultades que tiene hoy día de legitimación activa, sería inconstitucional porque sería juez y parte. En segundo lugar, si uno lo mira, ¿y cuáles son las aprehensiones que uno tiene? ¿Qué es lo que está en el centro aquí? El consumidor. Y una facultad sancionatoria administrativa de una entidad pública, mire, revisándolas, ninguna se demora menos de 2 años. No me he encontrado con que todas se demoran 2 años, a veces más, 1 año y medio, mínimo. Y un reclamo del consumidor en la entidad pública para que reclame y lo sancionen, el consumidor va a quedar esperando en la puerta para hacer su demanda por la restitución. Y en consecuencia, el consumidor no va a ver satisfecha su demanda y va a tener que esperarnos hasta que termine el procedimiento sancionatorio y tenga el fundamento y la prueba de que hubo una transgresión a la ley. En consecuencia, si uno lo mira por ese lado, el único que pierde es el consumidor. En consecuencia, lo que nosotros hemos dicho, de que lo que necesitamos es fortalecer el mecanismo del juzgado de policía local, que está en todas las partes del país. El CERNAC solamente está en 16 regiones, no está en todo el país. Tenemos la justicia más cercana que tienen los ciudadanos, es el juzgado de policía local. Fortalezcamos ese mecanismo, fortalezcamos los juzgados de policía local, entreguémosle y démosle de que las causas de consumidor son prioritarias, cosa que sea más rápido todavía, que tengan prioridad en este juzgado. Y tercero, busquemos mecanismos para que tengan representación los consumidores en ese tribunal. Fíjense que yo les voy a poner un caso bien específico y voy a decirlo así con todas las palabras. Nosotros tenemos una oficina en convenio con la Municipalidad de Rancagua, que está en el edificio consistorial, a 2 cuadras del CERNAC. Los funcionarios del CERNAC
cuando va un consumidor que quiere hacer una demanda, no le llenan la demanda tipo que está en el CERNAC y que le entregan en el propio CERNAC, pero ellos no tienen instrucción de no llenarla. Y la derivan a la oficina nuestra. En nuestra oficina, que son funcionarios municipales, llenan la demanda. Se va al tribunal. Bueno, hoy día me llegó un reporte. Casos de éxito porque solamente la demanda la llenó un abogado, todas las ganaron los consumidores. Entonces, son cosas de ese tipo. Y nosotros decimos, ¿y por qué no se hace un mecanismo de representación? Ya para las causas más complejas, y tú puedas ir el consumidor con abogado. ¿Hay mecanismos? Claro que hay mecanismos. Tenemos el mecanismo que tienen, por ejemplo, en Perú, donde las multas son para la defensa del consumidor, las multas que se aplican en el juzgado, en el Tribunal de Consumo del Indecopi, van un porcentaje para la Asociación de Consumidores para la defensa del consumidor. Ese es un incentivo. Aquí lo hemos presentado. Por lo tanto, cuando me hablan a mí del tema del CERNAC sancionatorio, yo creo que no hay recurso. No sé si el CERNAC tendrá la capacidad para poder representar. Si uno dice, hagamos un descreme, 600.000 reclamos, el 50% de esos reclamos son rechazados o no acogidos. Bueno, esos son potenciales procedimientos sancionatorios. ¿Cuántos de esos podrá hacer la institución? Entonces, yo creo que hay que mirarlo con una mirada más amplia. Yo creo que el procedimiento está en cuánto le damos, cuánto buscamos mecanismos para que este procedimiento sancionatorio dejémoslo ahí y busquemos mecanismos para que el consumidor tenga representación, busquémosle apoyarlo, hagamos la educación a los jueces de policía local para que sepan aplicar la ley, porque ese es un problema que hay, y eso yo creo que es mucho más coherente que lo otro. Esa es mi posición en esto, ¿no? De otra manera, voy a ponerme en el otro extremo. Si la insistencia es tener un CERNAC sancionatorio, yo creo que lo podemos aceptar siempre y cuando la legitimación activa quede de las asociaciones de consumidores y en la eventualidad de un procedimiento voluntario colectivo no exitoso, el que hace la demanda es la asociación de consumidores, porque el CERNAC no es legitimado. Eso es un poco lo que yo puedo agregar al tema. Muchísimas gracias, Hernán. Y finalmente, entonces, le vamos a pedir a Pablo Rodríguez, por favor, que nos dé su opinión acerca de esta tercera pregunta. Ya, muchas gracias. Bueno, tomé apunte de muchas cosas que se dijeron porque creo que estoy de acuerdo totalmente. O sea, yo creo que las asociaciones podemos estar en distintos territorios, muchas veces podemos tener diferencias de forma y fondo, pero en algo que nos alineamos yo creo que justamente son estos temas, que tenemos claridad de que esto es lo que tiene que pasar o lo que tiene que suceder para que esto siga creciendo. Ahora, respecto a lo que se planteaba al inicio sobre si deberíamos regularse tanto la Agencia Estatal de Protección al Consumidor, en este caso CERNAC, y las asociaciones, yo diría que no creo que se deben regular en conjunto, o sea, juntos, pero sí creo que se deben regular dentro de un mismo tema, ¿ya? Y vuelvo al tema de entender la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras como un principio, ¿ya? Y no simplemente como algo que sucede en una compra, sino que va mucho más allá. Y por lo mismo yo creo que dentro de ese gran principio sí tiene que estar tanto la Agencia Nacional de Protección al Consumidor, en este caso CERNAC, y también tiene que considerarse la existencia de las asociaciones de consumidores y consumidoras como representantes de los consumidores y consumidoras organizados. Ya yo creo que en eso sí, quizás no junto a CERNAC en este caso, pero sí dentro de un mismo principio. Creo que es importante que se reconozca. Ahora, volviendo al tema de que plantearon ahora al final y que Hernán y Estefan lo han desarrollado, yo creo que efectivamente nosotros las asociaciones hemos hecho la pega de suplir las deficiencias que ha tenido la agencia, en este caso CERNAC, en torno a la labor que la misma ley le mandata, ¿ya? Y pongo las deficiencias, por ejemplo, en torno a temas de educación, a temas de investigación, donde el CERNAC está muy al debe en esos temas, porque se ha enfocado principalmente a todo lo que tiene que ver con la
denuncia pública, con los juicios, con estas exmediaciones colectivas, ahora procedimientos voluntarios, y ha dejado de lado todas estas funciones que también la ley les mandata, y que lamentablemente la ha dejado de lado, pero tampoco se ha preocupado de ver cómo las fortalece, por ejemplo, en alianza con la Asociación de Consumidor y Consumidora. Porque yo puedo decir, y acá también Hernán y Estefan posiblemente también van a coincidir, que por ejemplo, el fondo financia anualmente, yo creo que más de 20 a 30 iniciativas que impactan en todo el país, y el CERNAC, en este caso, nunca se ha preocupado de difundir a través de sus propios medios, a través de su propia plataforma pública, las iniciativas que se están desarrollando. O sea, a ese nivel hemos llegado de que no estamos conectados con la institucionalidad pública en torno a la protección al consumidor. Ahora, ¿qué sucede si se entrega la facultad de multar al CERNAC? Y yo me voy un poquito más atrás. Yo creo que digamos, las reformas que se han hecho en torno al fortalecimiento de la institucionalidad del CERNAC creo que han sido malas reformas, ¿ya? Y yo creo que han sido malas reformas principalmente porque no tienen una visión de lo que quieren como institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores y consumidoras. ¿Por qué? Porque finalmente, como bien decía Hernán, en un momento van parchando los temas, van improvisando sobre algo que hay, van creando principios que se contradicen con otros principios que la misma ley dice, van generando choque con otras normativas sectoriales o regulatorias, y eso básicamente es una muestra de que no hay una visión de lo que queremos como una política pública en torno a la protección de los derechos e intereses de los consumidores y consumidoras. Y eso está claro, o sea, el CERNAC aún no ha avanzado en construir esa política pública, esa política nacional, el Estado aún no se ha puesto los pantalones en ese tema. Por ejemplo, nosotros, al menos desde FOJUC y otras asociaciones, también siempre hemos planteado que se debería hacer una reforma a la institucionalidad, pero de una forma real. Un poco lo que se hizo en algún momento con lo que fue la institucionalidad medioambiental, cuando se entendió de que no se podía, por ejemplo, crear una super CONAMA y que fuera tribunal, que fuera superintendencia, que al final que viera también los estudios y además creara políticas públicas. ¿Ya? Yo creo que ahí falta una visión de Estado en entender que, por ejemplo, la institucionalidad en torno a la protección del consumidor debería contemplar unos tribunales, si no especializados, pero sí darle más, por ejemplo, más recursos a los JPL, que hoy día se llevan una gran carga, debería tener un organismo político exclusivamente a cargo de crear políticas públicas, crear temas de educación, etcétera, debería tener una parte de fiscalización, ya una especie de superintendencia, qué sé yo, y eventualmente debería revisar, como bien dice Hernán, si es que esta labor de fiscalizar y eventualmente sancionar, multar, si es que la va a tener como Estado, debería ser generoso y entender que las asociaciones de consumidores y consumidores en ese caso, en ese plano, cumplen un papel fundamental, porque serían que las que tendrían la legitimación activa y podrían representar sin ninguna presión política el interés y los derechos de las personas frente, por ejemplo, a estos procedimientos administrativos que se han fallido, que no se lleguen de manera completa a reparar, porque entendemos que también que los procedimientos administrativos no reparan a las personas, sino más bien son multas a beneficio estatal, y que finalmente las personas muchas veces que sufren el perjuicio determinada, o la sociedad en su conjunto indeterminada, no son reparadas de manera satisfactoria, porque también, como decía Hernán, muchas veces las multas no van a crear nuevos programas de educación, de compliance, sino que más bien van a otro destino y la protección al consumidor se va debilitando. Entonces yo creo que si es que finalmente queremos avanzar hacia una institucionalidad que tenga estas características que mucha gente la anhela, ya, y creo que las asociaciones no es que queramos que haya menos CERNAC, ni que el CERNAC esté digamos, menos fortalecido. Al contrario, creemos que un CERNAC bien fortalecido, sin lugar a dudas, fortalece a las asociaciones que trabajan al alero con este CERNAC, pero creemos que cuando se fortalece de una manera inadecuada o no se entiende cómo se debe fortalecer, finalmente crea este problema donde hay un CERNAC que lo quiere hacer todo, pero que lamentablemente no lo puede hacer todo, porque si no genera un problema no solamente constitucional, genera un problema político, o sea, genera un problema de que finalmente el ente que al final educa, promueve, sanciona, fiscaliza y a la vez demanda en una sola instancia, creo que es peligroso. Y por eso creo que ahí las asociaciones tenemos que cumplir un rol fundamental, y dentro de la nueva Constitución se debería entender que las asociaciones en ese papel y en otros papeles, como lo hablamos al comienzo,
de estos sectores donde el Estado es deficiente, porque hoy día hay lugares donde el Estado sí está siendo deficiente en torno a la protección de los derechos del consumidor, las asociaciones podemos jugar un papel fundamental. Muchísimas gracias, Pablo, y a continuación pasamos la palabra nuevamente a Francisca. Muchas gracias. Bien, y en virtud de la hora también, para cerrar, simplemente manifestar, ¿cierto?, la existencia de estos ciclos, el primero con ustedes, pero también tenemos pensado conversar sobre la agencia estatal con expertos también en ese tema, los jueces de policía local, porque se nombraron y uno tiene que pensar cuando se trata de un diseño institucional tan importante como el constitucional, hay que verlo desde todas las aristas, ¿no? Sí, notamos coincidencia en que se debe reconocer, y nosotras también, y desde el instituto también, ¿cierto? Vamos a entregar insumos a la Convención Constitucional desde ese punto de vista para promover el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores como entes relevantes desde la sociedad civil en la protección y defensa de los derechos de los consumidores, y también no solo simplemente nombrarlos, sino que también que haya un reconocimiento en torno a los principios, ¿no? Como lo señalaron, la gratuidad parece ser un eje importante, pero también ponderación respecto de las exigencias en torno a eso, sobre todo desde un punto de vista financiero, ¿no? Y ahí también es toda la convergencia en torno a la transparencia. Un tema también importante es el relacionamiento, el relacionamiento adecuado, ¿no?, que debe existir entre la agencia estatal y la sociedad civil, en este caso a través de asociaciones de consumidores, consumidoras, claro, porque hay un montón de temas, facultades, ustedes hablaron de revistas en torno a educación, divulgación de derechos, investigación, y no solo las más conocidas o polémicas como la acción colectiva o una eventual facultad sancionatoria, que hay que pensar, ¿no? Que hay que pensar para efectos de no generar incentivos en torno al uso o digamos, sobreuso de unas en desmedro de otras, que parece ser el diagnóstico también compartido de ustedes. Hay sí algunas diferencias, y eso también los anotamos, y gracias por compartirnos sus experiencias respecto de eso, en torno a una posible facultad de multar y cómo impactaría, ¿no?, en las labores de ustedes y la defensa individual de los consumidores. Yo quisiera darles la palabra de nuevo a ustedes en el mismo orden en que conversamos para cerrar esto, si tienen algunas palabras finales, agradeciéndoles nuevamente la instancia que está siendo grabada para después ofrecerla como grabación disponible al público. Hernán. Estás silenciado, Hernán. Te veo muy entusiasmado hablando, pero estás silenciado. Ya, ahí sí. Gracias, Francisca, Erika, por esta invitación y conversar con ustedes que tanto nos ayudan y tanto a veces recurrimos a ustedes como expertas en esto, en temas de conocimiento de la ley y sus detalles. Y creo que estos ciclos son buenos porque ojalá las autoridades lo vean, los políticos lo vean, para que entiendan cuál es la posición y lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos la sociedad civil. Y esta es la conexión con el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie. Nosotros estamos viendo al ciudadano de a pie. Por lo tanto, hoy día las asociaciones de consumidores estamos cumpliendo un rol que a veces nunca nos imaginamos que íbamos a tener un rol de este tipo cuando nosotros, después de un largo camino, fuimos reconocidos recién en el año 2004. Y desde ahí para adelante hemos ido, digamos, avanzando, abriendo puertas, abriendo caminos, de distintas formas, tanto en el ámbito educativo, en el ámbito investigativo, investigando los productos, educando a los consumidores, haciendo alianzas a veces con
con las universidades, con escuelas de derecho, participar en los debates, pero también abriendo puertas, porque cuando nos imaginábamos que en el año 2004, con el reconocimiento de las asociaciones de consumidores, íbamos a estar litigando en un tribunal tan especial como el de libre competencia, donde íbamos a estar haciendo consultas, íbamos a estar en esa instancia que para nosotros, probablemente para muchos, nunca se imaginaron que iba a llegar la protección de los consumidores en esa ley tan especial contra algunos que no querían que estuviéramos, pero que al final se concretó. Y por lo tanto, estos ciclos son buenos para informar, para que la gente nos conozca. Esta es una labor muy noble, de mucha dedicación, muy desgastadora, porque estamos siempre en el ojo del huracán, porque siempre cada problema que surge en el país por problemas de competencia, por problemas de abuso, las asociaciones de consumidores tienen que sacar la voz y empezar inmediatamente a levantarla para poder defender a los consumidores. Eso, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar esta convocatoria a los ciclos que estamos instalando. Estefan. No solamente decir de que con seguridad la nueva constitución va a incentivar, permitir o a poner el emprendimiento como uno de los pilares para el desarrollo económico. Es decir, la libertad de emprender. La libertad de emprendimiento y la libertad la libertad de emprendimiento, la libertad de hacer negocios siempre está limitada por algo, está limitada por la protección del consumidor. Es decir, ahí uno puede realmente tener libertad de emprendimiento, pero siempre el techo va a ser eso. Es decir, nosotros no podemos tener una constitución que estimule el emprendimiento privado si es que no tenemos un fortalecimiento de la protección del consumidor, porque de lo contrario vamos a retroceder muchísimo y eso es lo que uno espera, más allá de los mecanismos que hay como el CERNAC o como las asociaciones de consumidores, pero cualquier libertad empresarial tiene el límite de la protección del consumidor. O sea, por una parte, la Constitución estimula o permite o colabora o no sé con la libertad de emprendimiento, pero por otra parte la misma Constitución debe también fortalecer el derecho de las personas a defenderse de los abusos. Eso. Muchas gracias, Estefan. Pablo, para finalizar. Muchas gracias, bueno, primero al instituto, a las universidades que convocan, también agradecido de Hernán y Estefan, porque también a mí me motivan a también seguir generando este debate, y sobre todo creo que el primer punto que quiero resaltar es que finalmente la academia se transforma en un aliado importante de, por ejemplo, las asociaciones de consumidores y consumidoras, principalmente porque ahí creo que en este último año ha sido la academia la que nos ha dado el reconocimiento que debemos tener dentro del sistema de protección de estos derechos, ¿ya? Lamentablemente el Estado muy poco nos ha dado ese reconocimiento, ya sea a través de todos los canales institucionales que podría habernos dado. La empresa recién hace poco, desde que se comienza a poner sobre la palestra este tema de las acciones colectivas, recién ahí como que miran a las asociaciones como un actor relevante, antes simplemente no existíamos, pero creo que la academia incondicionalmente ha estado siempre con las asociaciones de manera de apoyar en su contenido, de invitarlos, y agradezco eso, particularmente a Francisca y Erika, que en lo particular, como Pablo y como Fofo, que he tenido mucho acercamiento en distintas actividades, y les agradezco enormemente que sigan promoviendo este tema que para mí es bien relevante. Y como segundo punto, y me apoyo mucho de lo último que dijo Estefan, respecto a que quizás para el Estado, para el establishment, las asociaciones de consumidores y consumidoras siempre vamos a poner sobre la mesa el punto que quizás no les va a gustar. Que es decir, ¿queremos crecer a toda costa o queremos crecer con protección de los derechos e intereses de las personas en la economía? Y las asociaciones de consumidores y consumidoras, a diferencia de, por ejemplo, el Estado y de los gobiernos, no estamos para cuidar los intereses
de las empresas, etcétera. Estamos para cuidar los intereses de las personas que habitan este país, y frente a eso nosotros no podemos hacernos los desentendidos y no podemos simplemente decir que, porque quizá una empresa que se va a instalar, que tiene prácticas anticompetitivas, que fabrica productos que no cumplen con las normas de seguridad o con normas sanitarias, pero tenemos que dejar porque esa empresa va a contribuir al desarrollo económico. Las asociaciones no nos podemos hacer caso omiso respecto a eso, tenemos que tomar una posición frente a eso, y creo que ese es el llamado que hoy día estamos llamados a hacer. O sea, tenemos que ser un contrapunto, tenemos que ser fiel representante de los intereses y los derechos de las personas frente al mercado, y si queremos que se fomente el desarrollo, se fomente la inversión, se fomente la innovación, el emprendimiento, sin duda tiene que ser todo eso con foco, con enfoque de derecho, y ese derecho tiene que tener nombre y apellido, el derecho del consumidor. Así que agradezco, espero que también, como dice Hernán, que estas conversaciones las puedan ver la autoridad de las instituciones, que también estas instituciones abran estos debates, porque creo que sin lugar a duda, si es que vamos a discutir una nueva constitución, tenemos que también tener la voz de la sociedad civil en sus distintas expresiones presente, para que sea al menos una constitución que nos represente a todas y a todos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.